¿Ya? Póngase esta premisa siempre en mente. Cuando una actividad económica o un proyecto específicamente eh, tiene más riesgos, inmediatamente se traduce en mayores costos. A mayor riesgo que existe, hay mayores costos que se deben dar. ¿Por qué? Porque los riesgos se tienen que prevenir. Yo tengo que prevenirlos. Y para poder prevenirlos, yo tengo que invertir, desembolsar un tipo de dinero, una cantidad de dinero. Muy bien. Por tal motivo, sí, yo no puedo evitar que ocurran los riesgos. No puedo hacer eso. Van a ocurrir y van a tener que ocurrir. Pero, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que minimizar las consecuencias negativas. Tengo que hacer ese trabajo de minimización, ¿no? Por ejemplo, hay este, un vehículo, ¿no? Se puede bajar la llanta. ¿Cuál sería el riesgo? Que se baje la llanta. La consecuencia, y yo de repente tenga que perder tiempo, ¿no? Al momento de cambiar. Pero ¿cómo puedo prevenir eso? Teniendo todas las herramientas, ¿no? Teniendo la gata, teniendo un poquito, teniendo una llanta que esté completamente refaccionada. Con ello puedo minimizar. No puedo evitar que suceda, pero sí que puedo hacer. Puedo minimizar sus impactos, sus efectos que pueda tener, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo no tengo una gata? No he previsto. Dejé que suceda, ¿no? Entonces voy a tener que esperar que alguien me pueda prestar. ¿Y qué tal si alguien me presta y no funciona? ¿Se cuenta? Mayores consecuencias. ¿Qué tal si mi llanta de repuesto no está funcionando, no está habilitada? Igual, voy a tener que esperar, sacar la llanta, llevar la llanta, hacerla reparar y traerla. Dense cuenta de las consecuencias que trae de por sí. Todo eso yo tengo que medir. ¿Listo? Chicos, ustedes hasta la fecha y el día de hoy deben de saber, han revisado el proyecto de inicio a fin, le han dado una vuelta, dos vueltas por todo lo han mirado el proyecto. Ustedes ya tienen la capacidad de poder definir cuáles son los riesgos que puede tener su proyecto, ¿ya? Qué actividades puede tener su proyecto. Por Dios, han definido cada actividad que tiene su proyecto. Entonces, saben de qué trata cada actividad y cuáles son los riesgos que puede tener. Hay riesgos inherentes, hay riesgos que yo puedo evitar, hay riesgos que yo no puedo evitar, que van a ocurrir y deben de ocurrir, pero que tengo que siempre minimizar. Cuando yo hago la gestión eficaz de lo que son los riesgos, esto es crucial para poder asegurar que el proyecto pueda alcanzar sus objetivos a pesar de la incertidumbre. Muchos de ustedes, revisando su estudio de mercado, no aterrizaban prácticamente nada, ¿no? Simplemente me habían puesto unas tablitas, unos cuadritos, unas cuantas imágenes y no había ninguna conclusión. Chicos, sus proyectos todavía tienen incertidumbre. ¿Por qué? Porque no han sido validados con el mercado, en muchos de los casos, casi todos, ¿no? Algunos han trabajado bastante bien en su parte, pero otros no. Entonces, si no está validado con el mercado, ¿qué significa? Que hay incertidumbre. ¿Y cuál es la incertidumbre? Que pueda funcionar, que no pueda funcionar, que pueda ser rentable, que no pueda ser rentable. ¿Sí? Entonces yo tengo que minimizar todo ello. Para eso, ¿qué se hace? La mayor cantidad de estudios. Todos los estudios posibles se tienen que hacer para poder yo definir esa gestión eficiente de riesgos. Muy bien, volvemos a nuestra forma, metodología tradicional de poder analizar cada gestión. Bueno, vamos a ver primero cuáles son los procesos de gestión que tenemos que realizar nosotros, que ustedes mejor van a realizar. El primero será hacer la planificación de gestión de riesgos. ¿Cómo hacemos ello? Para ello, ¿qué necesitamos? Necesitamos identificar los riesgos. Chicos, algo que realmente me saca de vueltas es cuando ustedes en el formato se toman literalmente. No, profesor, usted puso 10 espacios en su formato. Yo puse 10. Pongo 100, van a llenar los 100. Chicos, criterio de ustedes, ¿no? Entonces, aquí por favor, cuando hagamos el análisis o identificación de riesgos, ustedes tienen que identificar. De preferencia, ¿cómo se tiene que hacer esa identificación?
por cada actividad. Cada actividad tiene un riesgo, ¿sí? Diferentes medidas, diferente cuantificación, pero siempre se tiene un riesgo. Como les digo, que ustedes hayan venido de su casa hasta aquí a la universidad, ¿tiene muchos riesgos? Sí, infinidad de riesgos que pudieron pasar, posibilidades que pudieron haber pasado, ¿no? Entonces, todo ello tienen que identificar dentro de sus proyectos. Una vez que hemos identificado los riesgos, se tiene que hacer el análisis. El análisis de riesgos, no sé que les encanta lo cualitativo, se realiza en dos escenarios, en lo cualitativo y en lo cuantitativo. Cualidad, determinar cuál es la, si queremos llamarlo así, la intensidad que puede tener este riesgo, cuáles son las consecuencias que puede arrojar este riesgo, y de manera cuantitativa, medir el riesgo. ¿Y cómo se mide? Normalmente lo medimos a partir del impacto que puede generar en el proyecto. Ahí no lo detallamos. Entonces, identificamos riesgos. Una vez identificados los riesgos, hacemos el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. Y ya que tenemos el análisis que me dice el qué y el por qué, cómo puedo resolverlo, entonces tendré que planificar la respuesta de los riesgos. Yo tengo que adelantarme esos riesgos. ¿Cómo? Si sé que existe ese riesgo, yo tengo que minimizarlo. Entonces, ¿para ello qué hago? Me adelanto. Simplemente me adelanto. ¿Y adelantarme qué implicará? De que tenga que desarrollar algunas nuevas actividades, que tenga que adquirir nuevos recursos, ¿no? Cosa que se tiene que actualizar obviamente en el proyecto, ¿no? Entonces, yo tengo que identificar todos esos. Muy bien. También tengo que hacer la implementación, porque de nada sirve que yo conozca un riesgo, sepa qué tengo que hacer, y si no lo implemento, quedará igual, ¿no? Entonces, tengo que implementar esa respuesta. Y después hacer un monitoreo de los riesgos. Ver cómo van, ¿sí? ¿Cuál será el escenario deseado con los riesgos? ¿Que ocurran o que no ocurran? Estaríamos hablando un poco de suerte si decimos que no ocurran, ¿no? ¿Bien? Lo ideal sería que sí puedan ocurrir, pero que no me generen mayor impacto, ¿sí? Que yo minimice el impacto, que esté controlado el impacto. Muy bien. Recuerden la metodología PMI, ¿no? Entrada, proceso, salida. Veamos las entradas. La entrada, ¿qué recursos yo necesito o qué estudios necesito yo para poder definir esta gestión de riesgos? Bueno, lo primero que necesito es mi acta de constitución del proyecto. Ya no voy a explicar más, eso ya lo pasamos a por demás. Después, lo que viene a ser el plan de gestión del proyecto, lo que yo deseo del proyecto, el registro de interesados, los activos de los procesos organizacionales, esto ya lo tienen detallado, ¿no? Por cada tarea han hecho algunos, otros han trabajado por cada producto que van a generar, dependiendo de ello, tienen ahí los procesos organizacionales. Y por último, los factores ambientales de la empresa. A esto yo podría incorporar lo que viene a ser, pues, el EDT, ¿no? Conocen el EDT, tienen su diccionario de EDT y con ello ustedes van a tener que definir lo que viene a ser esa gestión de riesgos. ¿Qué herramientas y técnicas vamos a utilizar? Los de siempre. ¿Cuáles son? El juicio de expertos, ustedes lo toman en desarrollo, recuerden. Después tenemos el análisis FODA, ¿no? Chicos, es uno de los análisis más básicos que se puede tener para riesgos, que es un análisis FODA, ¿no? Entonces, yo sugeriría que mínimamente puedan hacer el análisis FODA, ¿no? Si pueden utilizar otras técnicas, otras metodologías, genial. Un paréntesis, algo muy interesante que me llevé en estos días que hice la revisión de trabajos y ver avances, fue de que muchos chicos de este salón, de los 3 salones que llevo, me aplicaron otras metodologías.
no necesariamente las mías son las correctas, ¿no? De repente ustedes han llevado en otro curso otra metodología para poder calcular, estimar, en vez de poder hacer, digamos, una matriz FODA, pueden hacer un diagrama de Chicago, etcétera, o pueden utilizar otro tipo de metodología, háganlo, háganlo, ¿sí? Háganlo eso. Cualquier metodología que les hayan enseñado a ustedes para poder encontrar debilidades y oportunidades o amenazas, puedan trabajarlo ustedes, ¿no? Y es gratificante ver eso, ¿no? Gratificante ver de que un estudiante utiliza lo que aprendió previamente, ¿no? Cada semestre, chicos, para ustedes no es un borrón y cuenta nueva, no, no es eso. Ustedes ya vienen con cierto capital adquirido, conocimientos adquiridos, que tienen que poner en práctica, ¿sí? Entonces, es bueno que rescaten lo que han aprendido en otros cursos y que lo pongan de manifiesto aquí. Muy bien, entonces pueden hacer un análisis FODA, pueden hacer un análisis de datos, un análisis de causa-raíz, causa-efecto, ¿no? ¿Eso qué les suena? Regresiones, ¿no? Una matriz de correlaciones. A ver ustedes lo que pueden trabajar. Aquí ya depende netamente del criterio que ustedes puedan tener. Yo pido lo mínimo. Y siempre voy a pedir lo mínimo, ¿no? Y se han dado cuenta que muchas personas ni siquiera pueden con lo mínimo. Entonces, imagínense si quieren algo específico. Ya depende de ustedes hasta dónde quieren avanzar. Después tenemos lo que viene a ser el registro de riesgos. Vamos a trabajar con una matriz que van a ver en la plantilla, que consiste para poder registrar los riesgos y poder dimensionarlas sobre todo. Después tenemos un diagrama de influencia, ¿no? Ese diagrama de influencia es netamente cualitativo, perdón, que va a depender mucho de ustedes cómo puedan evaluar lo que son cada uno de los riesgos, y también pueden trabajar talleres de riesgos, ¿no? Esos talleres de riesgos, los grupos que están trabajando en algo que ya existe, sería interesante que lo puedan implementar, ¿no? Estos talleres de riesgos para poder identificar con las mismas personas que están trabajando qué riesgos existen. Entrada, proceso, salida. En la salida tenemos, como resultado, después de hacer todo este análisis, todo este estudio de riesgos, vamos a encontrar lo que es el plan de gestión de riesgos, ¿no? Vamos a encontrar ese plan de gestión de riesgos. Después vamos a tener el registro de riesgos, donde básicamente va a tener que contener todos los riesgos identificados, todas las respuestas planificadas y el estado de seguimiento de estos riesgos. Después, las solicitudes de cambio. ¿Se recuerdan qué eran las solicitudes de cambio? ¿En qué consistían? Les hice una pregunta. ¿Se recuerdan en qué consistían las solicitudes de cambio? Si me di cuenta de que algo no va a funcionar o que algo está mal, ¿qué tengo que hacer? Cambiar. Si tengo que cambiar algo que está en la primera unidad, en la primera plantilla, ¿qué tengo que hacer? Cambiar. Entonces, eso es lo que me permite la gestión de riesgos. Identificar todo y poder cambiarlo para poder mejorar. ¿Bien? Después tenemos lo que viene a ser los informes de riesgos. Esto no lo vamos a hacer, pero sin embargo es algo interesante. Es un documento donde vamos a detallar la evolución, y el estado de los riesgos a lo largo del proyecto. Esto sirve más como una etapa de seguimiento de los riesgos. El mejor escenario sería que no ocurra, sería algo ideal, pero sin embargo puede que ocurra, entonces tengo que hacer un seguimiento. ¿Bien? Y por último, tengo que hacer la actualización a los documentos del proyecto. Muy bien, tenemos aquí, esto por favor, léanlo, revísenlo, todo lo que viene a ser los contenidos o los significados dentro del plan. Vámonos a lo que importa.
Mueve más. Voy a ser muy insistente todavía. ¿Listo? Voy a ser muy insistente todavía. Chicos, con todas las versiones. Muchos ya deben estar en su tercera, cuarta, quinta versión. Y cuando yo revisé, dije que está en blanco. ¿Dónde queda el control de versiones? Otros me mostraron sus datos con nombres que 111 al final. Final. ¿Qué es eso? Chicos, estamos hablando con profesionales. Yo estoy hablando con profesionales. Si ustedes no se lo creían, que no sienten que son profesionales todavía, bueno, es posible, ¿no? Pero algo me dice a mí que el séptimo semestre ustedes ya deben saber muchas cosas. Por lo menos organizarse. Entonces, esas son cosas que ustedes ya tienen que trabajar desde ahora. Y yo vengo insistiendo esto desde la primera unidad y seguimos con las mismas dificultades. Control de versiones. ¿Bien? Después, aquí viene una primera matriz. Esa matriz es la matriz de probabilidad de impacto de los riesgos. ¿No? Muy bien, ¿qué hacemos? Primero completamos la primera columna. ¿Qué nos dice la primera columna? Actividad o tarea. Recomendación, sugerencia. Por favor, por actividad. Hagan el análisis. ¿Sí? Cada actividad. 1.1, 1.2, 1.3 hasta llegar al 5.5, digamos. ¿No? Cada actividad tiene su propio riesgo. Otro, su riesgo será inexistente. Genial. Pero tú has evaluado que no existe. Tú lo has revisado. No estás asumiendo. Entonces, date cuenta que tienes que hacer ese trabajo. Muy bien. Segunda columna. ¿Qué tienes que identificar? Los riesgos. Un riesgo o varios riesgos. Depende de ustedes. ¿Sí? Hay algunas actividades que son muy riesgosas. Entonces ponemos a riesgo dentro de ellas. 1, 2, 3, 4, 5 riesgos por actividad. Puede ser. Un riesgo por actividad. Puede ser. Ningún riesgo por actividad. Sí. Pero ahí hay que incidir. ¿Por qué consideran que no hay riesgo? No, yo creo que no hay. ¿Crees? ¿Será así? No, ¿verdad? Entonces, si me van a poner que no existe riesgo, por favor lo van a justificar. ¿Por qué consideran que no hay riesgo? ¿No? Tipo de riesgo. Muy bien. Aquí vamos a identificar y tenemos 4 tipos de riesgos. Uno, que viene a ser el riesgo de la dirección. 2, RE, que es riesgo externo. RO, que es riesgo de la organización. Y RT, que viene a ser un riesgo técnico. Entonces, por favor, yo les voy a pedir que identifiquen, ¿sí? Ese riesgo que han encontrado por la actividad, identifiquen qué tipología es, qué tipo de riesgos, ¿no? Un riesgo de dirección, riesgo externo, riesgo de organización o riesgo técnico. Muy bien. Entonces ponemos ahí el tipo de riesgo. Después, en la cuarta columna me pide el código del riesgo. Chicos, nosotros vamos a hacer un inventario de riesgos. Por tal motivo, tienen que estar identificados, ¿no? Tienen que estar registrados. Allá al fondo, despierte, deje su celular. Chicas, nadie se va a morir porque no le responde su celular. Entonces, si yo quiero clasificar mis riesgos, entonces podría empezar a poner códigos, ¿no? Por ejemplo, he encontrado que es un riesgo de dirección. Es decir, que básicamente a partir de lo que viene a ser la cabeza o el tomador de decisiones, puede ocurrir un riesgo. Entonces yo puedo poner código RD-001. Ya estoy identificando el riesgo. ¿Para qué? Para que yo después pueda extraer este riesgo que esté completamente cualificado y como si fuese un diccionario yo pueda encontrar. ¿Qué
¿Qué riesgo he identificado? ¿Y cómo lo voy a solucionar? ¿No? Entonces, para eso sirve la codificación. ¿Cómo identificamos qué tipo de riesgo es? Cuando hablamos de riesgo de dirección, ¿qué significa? Que la culpa o el causante de este riesgo no es básicamente el operador o la persona que está a cargo, sino ¿quién? Arriba. ¿Y por qué puede ser que esté mal la dirección? Y básicamente se dio una orden que no correspondía a un criterio técnico, se dio una orden que no estaba programada dentro del proyecto, se desarrolló alguna actividad que no estaba dentro del proyecto. Eso puede ser un riesgo de dirección. Es decir, sobre la dirección del proyecto existe un riesgo que ocasiona, perdón, la toma de decisiones que tiene la dirección puede generar un riesgo para esta actividad. Después tenemos lo que viene a ser el riesgo externo. Su propio nombre lo define, ¿no? ¿Qué significa? Que no depende del proyecto, depende de agentes externos. ¿Sí? Muy bien. Después, ¿qué tenemos? El riesgo de la organización. ¿Qué significa? De que toda la organización hay un conflicto, hay un problema, de repente están mal organizados, de repente están mal gestionados, de repente el OBS que ustedes han hecho no tiene las funciones claras, no establece funciones claras, y por tal motivo se puede generar un riesgo. ¿Sí? Cuando vemos riesgo de la organización, normalmente está vinculado a lo que vienen a ser los roles y las funciones que se debe de tener en nuestro proyecto. Y después tenemos un riesgo técnico. El riesgo técnico sí va de la mano con el operador, con la persona que desarrolla la actividad. Por eso se llama un riesgo técnico, ¿no? Muy bien, entonces identificamos ahí cada uno de los riesgos que ustedes están considerando y ponemos su codificación. Aquí medimos por favor lo siguiente: probabilidad impacto. Esta va a ser una medición algo cuantitativa, va a simular ser algo cuantitativo, sin serlo completamente. Recomiendo lo siguiente: la probabilidad, vamos a medirlo en un intervalo de 0 a 1, considerando que 0 es el 2% y 1 es el 100%. Entonces, ¿qué significa probabilidad? La probabilidad de que este riesgo ocurra, la probabilidad de ocurrencia. Entonces, si le ponen 1, ¿qué significará? Que es muy probable, casi seguro, 100% confirmado de que va a ocurrir este riesgo. Pero de repente yo puedo poner 0.75, 75%, ¿no? Por otro lado, tenemos lo que viene a ser el impacto. ¿Cómo medimos el impacto? Igual, nuevamente, vamos a medirlo en un contexto, en un escenario de 0 a 1, considerando que 0 es el 0% y 1 es el 100%. ¿Qué significa el impacto? El impacto que va a tener este riesgo en nuestro proyecto, en esta actividad exclusivamente. ¿Sí? ¿Y ese impacto qué puede ser? Retrasos, modificación de calendario, puede ser modificación de presupuesto, alteración de cronogramas, etc. ¿No? Entonces, eso también lo medimos. Impacto, supongamos que es poco impacto, 0.25. Muy bien. El valor. Aquí, por favor, sacamos el valor. El valor simplemente, ¿qué será? Será la multiplicación de la probabilidad versus o por entidad. Vean lo siguiente: 0.75 por 0.25. ¿Cuánto será? 0. 0.1875. 0.18. 0.1875. 0.18. Este numerito de por sí
no tiene una interpretación clara, pero ¿qué me sirve para determinar? Ranking. Por ejemplo, aquí tengo 0.75 y aquí tengo 0.75. ¿Cuánto se valora? ¿Cuánto se multiplica? 0.56. 0.5. Dense cuenta que esto funciona de la siguiente forma. Si yo, esta multiplicación, encuentro de que los valores son mucho más cercanos al 1, diré que este riesgo es mucho más relevante para nuestro proyecto. Entonces, ¿cuál tendré que atender primero? Todos los que me tengan el valor más cercano a 1. Y los que tengan el valor más cercano a 0, tengo que atenderlos, pero no les voy a dar prioridad, ¿no? ¿Sí? Porque no van a generar mucho impacto en nuestra actividad o en nuestro proyecto. Entonces, así, por favor, van a tener que cuantificar de cada actividad, identificar el riesgo, después generar su codificación y posteriormente de ello evaluar. Cuantitativamente, en una escala de 0 a 1, la probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre la actividad. Les va a salir un valor, ese valor ¿qué significa? El ranking. ¿Cuál es lo que tengo que prestar atención primero y qué es lo que tengo que obviar para después? Por favor, les he puesto unas cuantas líneas de espacio. Estoy diciendo todas las actividades, son todas. ¿Sí? Muy bien. Después vamos con la segunda matriz. Y en esta segunda matriz, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar las respuestas a los riesgos. ¿Atentos? Deja de mirar tu celular, mira la pantalla. Vamos a registrar ahora lo que vienen a ser las respuestas. ¿Cómo hacemos ello? Primero, en la primera matriz hemos codificado, ¿no? Tenemos un código. También, ¿qué tenemos de la primera matriz? El valor más cercano a 1, más importante a resolver. Más cercano a 0, lo puedo dejar para el final. Ojo, estoy diciendo lo puedo dejar para el final. No estoy diciendo que no lo voy a hacer. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué pondré primero entonces en código? Los que tengan el valor más cercano a 1. Y después iré bajando lo que vienen a ser los valores más cercanos a 0. Doy un ranking, una jerarquía dentro de mis riesgos. Después que ya puedo puesto la codificación, voy a tener que definir lo que vienen a ser los riesgos. Nuevamente, detallo el riesgo. ¿Sí? Detallo. ¿Se entiende el término detallar, no? ¿Sí? Por favor, no van a poner ambigüedades. Ya saben cómo los proyectos se llevan mal por lo que son las ambigüedades, tienen que ser todos certezas. Entonces ponemos el riesgo. Nuevamente ponemos ahí y evaluamos el tipo de riesgo. Aquí vamos a volver a trabajar con su tan amada escala de Likert. Ojo, el anterior lo hemos hecho de manera cuantitativa. Ahora lo estamos valorando de manera cualitativa. ¿Listo? Entonces, cuando en la tercera columna nos dice el tipo, voy a evaluar y decir, este riesgo que he puesto ahí, ¿de qué tipo es? Un riesgo muy bajo, un riesgo bajo, un riesgo moderado, un riesgo alto, un riesgo muy alto. ¿Listo? Después, me pide en la siguiente columna lo que viene a ser peligra. ¿Con qué me refiero yo con peligra? ¿Qué actividad peligra? ¿Qué producto peligra? ¿O qué proceso peligra debido a ese riesgo? ¿No? ¿Bien? Puede que un terremoto. Muy bien. ¿Qué peligra? ¿Algún proceso peligrará? Sí, tengo que detallar qué proceso va a peligrar, ¿no? Va a peligrar de repente un activo,
un activo estratégico, una maquinaria. También considero, ¿no? ¿Qué va a peligrar con ese riesgo? Después en la siguiente me dice estrategia. Aquí por favor utilicen como referencia este de. Dense cuenta, dice estrategia, dos asteriscos, ¿no? Y aquí abajo están los asteriscos. Dos asteriscos en la estrategia, ¿qué puedo hacer? Evitar, mitigar, transferir, aceptar, explotar, mejorar, compartir y aceptar. Es decir, ¿qué voy a hacer yo con el riesgo? Por ejemplo, me pone como una opción aceptar. ¿Yo podré aceptar el riesgo? Dependiendo. Si su impacto es muy mínimo, casi irrisorio, ¿qué puedo hacer? Lo acepto, pues, ¿no? No puedo hacer nada, lo voy a aceptar. Pero sin embargo, si su impacto es muy alto, ¿qué tendré que hacer? De repente tendré que evitarlo. ¿Qué significaría? Que no haga la actividad. Podría hacer. Puede ser una recomendación de decir, bueno, esta actividad es muy riesgosa, hay que evitarla. No la hacemos. Pero vemos otra opción. ¿Listo? ¿Puedo mitigarla? Ah, muy bien. Esto es lo más importante, porque casi todas las actividades van a tener mitigación. Ya, muy bien, me sale mitigar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo mitigo? ¿Cómo mitigar un riesgo? Todo riesgo que yo quiera mitigar va a necesitar de recursos, va a necesitar de procesos. Si estoy hablando de recursos, ¿qué significa? Que necesito un presupuesto. Entonces yo tendré que ya estar contabilizando todos los riesgos que existen, que tengo que mitigar para poder sacar un presupuesto del control de riesgos. ¿Ya? Entonces, ¿me da cuenta? Es importante que ustedes tengan que definir muy bien ese término que van a utilizar. Si pongo aceptar, ¿qué dicen? ¿Qué estoy haciendo? Estoy aceptando. ¿Necesitaré algún presupuesto para aceptar? ¿Para aceptar? No, estoy diciendo que pase lo que tenga que pasar. No voy a mitigar, no voy a incurrir en ningún gasto ni en ningún presupuesto. Pero si quiero mitigar, sí voy a tener que hacer algo. Por lo menos necesitar recursos, mejorar algunos procesos, contratar otro tipo de profesional. Entonces con eso ya puedo mejorar y puedo mitigar este riesgo. Tengan en consideración ello, porque a todos les va a pasar casi prácticamente que tengan que mitigar los riesgos. Y eso también se tiene que contabilizar. Respuesta. Ya tengo la estrategia. La respuesta que será la acción concreta que yo voy a tomar para poder mitigar, transferir, aceptar, evitar ese riesgo. ¿Sí? ¿Me cuenta? La columna anterior puse una palabra, solo se pone una palabra. En la siguiente columna que tengo que hacer, describir cómo voy a ejecutar esa palabra. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿No? Los que pongan mitigar, por favor, tienen que hacer ahí muy específicos. ¿Cómo voy a mitigar? Voy a hacer mayores actividades, voy a trabajar otros aspectos. Hay algo muy curioso, por ejemplo, que en la gestión pública siempre se trabaja. Invierte, te pide que hagas un control de riesgos. Ese control de riesgos puede ser muy superficial, ¿no? Por ejemplo, puedes poner, muy bien, ¿qué ocurre en Juliaca? Muchos vientos. ¿Qué significa? Que hay mucho polvo. Muy bien, un riesgo puede ser que exista mucho polvo. ¿Cómo lo mitigo? Regando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Actividad, acción concreta. ¿Será que tengo que hacer un riego? ¿Cuándo? Antes que inicie las actividades, ¿no? Para poder minimizar ese impacto. ¿Acarrea un costo? El riego. Dependiendo, ¿no? ¿Sí? Pero será un riesgo, un costo muy alto. Un costo casi sorprendente, ¿no? El agua no, aquí no nos cobra por cantidades, no nos cobra simplemente tarifa plana. Entonces, el costo viene a ser muy mínimo. Seguimiento. ¿Quién lo va a controlar? ¿Quién va a hacer el seguimiento?
¿Quién de sus 60, 5, 10, 20, 40, 15 trabajadores que han puesto ahí se va a encargar de controlar? ¿Quién? El ingeniero 1, el ingeniero 2, su operador 1, operador 10. ¿Quién? ¿Quién va a ser? ¿Y cómo va a ser ese seguimiento? ¿No? Muy bien. Genial. Y así concluye nuestra actividad. ¿Cuántas tareas tienen? Tengo 200 tareas. ¿Cuántas evaluaciones tienen que hacer? ¿Listo? Nada complicado. A comparación de lo anterior, de la anterior unidad, eso fue